Entonces, muchachos, para poder nosotros avanzar, voy a poner a... Sería bueno que prendiéramos las cámaras, porque pues no veo, la verdad, no veo ninguno ahí activo en cámara y queda uno como pensando si están ahí atentos o no. Para que José Cabarca nos cuente un poco de su testimonio y nos hable de cómo él ha vivido el fútbol, también desde su pensamiento, desde su conducta, cómo llegó al Evangelio, cómo lo conocimos nosotros, cómo pudimos ayudarlo nosotros a llegar allá a Macedonia y cómo se fue a Macedonia teniendo otras opciones que salieron a última hora en Colombia y le colocamos en la mesa las opciones y el hombre se rebeldizó y dijo, voy para Macedonia y allá está en Macedonia. Entonces, José, ahí te dejo con los muchachos. Bien, mi hermano. Bueno, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es José Cabarcas y yo eh, soy bautizado en el nombre de Jesús desde hace que, pues para 3 años. Pues para 3 años. Bueno, eh, dice en Mateo, San Mateo 7 hasta el 12 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si sus hijos le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Y en Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Bueno, les hablo de esto porque la primera experiencia que yo tuve con el Señor fue en el 2019, cuando estaba pasando un momento súper, súper difícil en el ámbito pues, futbolístico, porque nosotros tenemos experiencias aquí, porque este es nuestro trabajo. Y yo recién llegué a la sub-20 de Boca y yo venía de la sub-17 de Patriota. Duré un año allá en la sub-17 y bueno, después del siguiente año, 2019, me enviaron para Quindío, Boca, la sub-20. Bueno, todo bien, me dejaron ahí y bueno, empezó el campeonato y no me llegó la transferencia en el momento que empezó. Y usted sabe que cuando uno no empieza jugando, pues ya los que empiezan jugando ya le llevan ventaja a uno. Y yo veía que pasaba el tiempo, bueno, ya llegó mi transferencia y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y decía, no, pues, ya para la decía yo, ya habían pasado más o menos 2, 3 meses y nada. Bueno, y un compañero me invitó a la iglesia así, pues, como por ir así. Bueno, y yo fui. Yo desde ese momento yo sentí algo especial cuando llegué a la iglesia. Dije, uff, experiencia linda, o sea, aquí lo reciben a uno diferente, aquí es otra cosa. Pues bueno, total que ahí yo empecé, ahí a la iglesia, escuchar palabras, no entendía nada, la verdad. A mí me decían, ¿cuándo te vas a bautizar? Y yo decía, ¿eso para qué? Yo no estoy preparado para eso ahora. Y yo supuestamente ponía fecha, no, no, cuando tenga no sé cuántos años me bautizo. Pero yo no entendía, o sea, solo hablaba por ignorancia. Y bueno, llegó el momento donde eh, el Señor empezó a obrar de una manera tan especial en ese año que prácticamente de los, habían 7 centrales y yo era el último. Yo era el último central porque los demás eran los que jugaban, imagínense. Y yo decía, bueno, Señor, pero ¿cuál es el propósito contigo? Y yo hasta le hice una promesa al Señor. Yo le dije, Señor, mi deseo es pues que usted me ayude a cumplir el sueño de jugar fútbol profesional.
yo me comprometeré con usted a ganar almas para ti. Y bueno, el Señor empezó a obrar de una manera tan especial que pues ahí ya se empezaron a lesionar los que estaban ahí. El otro no lo convocaron o llegaba tarde. Y yo decía, bueno, ya el Señor empezó a obrar. Y cuando ya me tocó la oportunidad a mí, le dije, bueno, Señor, aquí toca aprovecharla. Yo estaba esperando esa oportunidad desde hace mucho. Obviamente con el Señor, porque solo no podíamos hacer eso. Y bueno, cuando me dieron la oportunidad a mí ya empecé a jugar, a mí nadie me conocía, era un muchacho que apenas estaba jugando y a mí nadie me conocía, bueno, empecé a jugar y el Señor empezó a poner esa gracia en mí, a exaltarme, eso ya en los partidos en cada partido o hacía gol o ponía una asistencia en los tiros de esquina así, y ya se empezaron a interesar en mí, por lo menos el dueño del equipo, don Hernando, que la verdad no me conocía, pero hasta ese momento o sea, el Señor puso el sentir en él que era yo. Entonces, bueno, ya estábamos finalizando ya el año, por ahí en octubre o noviembre, creo que hacen el torneo de las Américas. Ahí donde Hernando dijo, escriban a ese pelirrojo, escríbanlo ahí en las Américas. Yo lo quiero ver ahí. Y, y los que estaban ahí anteriormente, recuerden que yo había llegado ese mismo año y no tenía mucho tiempo de estar ahí. Y los que estaban ahí esperando desde hace mucho se enojaron porque dijeron, no, este muchacho acabó de llegar y lo van a poner a jugar a América y nosotros qué, y nosotros qué, decían ellos. Pues yo solamente callaba, yo decía, bueno, señor, gracias por esta oportunidad. Y, y resulta que empezó el torneo de América, empecé jugando, gracias a Dios todo estaba saliendo bien. Llegamos a semifinal contra el Cali. Y ahí con el Cali, como al minuto 88 más o menos, un tiro de esquina. Ahí llego y hago el gol. Llego y hago el gol. Y como a los 2 minutos nos empatan. Y ahí en ese torneo pues nos eliminaron. Yo dije, no, pues ya aquí. Y bueno, terminé jugando, gracias a Dios, y cuando apenas terminó el partido, este señor don Hernando me llevó de una vez para su casa y que para firmar contrato y eso, imagínense. Después de no tener nada, de ser el séptimo central, a firmar contrato ya profesional para enviarme para Quindío. Ese año me envió para Quindío y allá debuté. Allá debuté, jugué un partido pues. Y cuando, bueno, yo me fui tranquilamente para la costa y todo, para la casa, cuando un 25 de diciembre, este don Hernando me llama, que me necesitaba en Cali. Yo decía, bueno, pero imagínate, un 25 de diciembre. Y así me tocó irme para allá, que tenía que hacer unas pruebas en el Cagliari de Italia. Y ahí fue que yo fui a Italia, por ahí, por ahí el 12 de enero más o menos fue que fui, en el 2020. Bueno, usted sabe que nosotros los seres humanos somos muy desagradecidos a veces con el Señor y a uno cree que es uno, y a uno cree que es el talento que de uno, y uno es olvidadizo, ¿no? Uno, ¿de dónde lo saca Dios a uno? Y uno ya como que se va olvidando de esas cosas, y entonces ya yo creía que era yo, y ya no le daba la gloria a Dios como al principio cuando empecé, y ya uno va perdiendo esa gracia, ya todas las cosas empezaron nuevamente a salir mal, y yo decía, no, y ahora, bueno, ahí volví a Boca. Ahí, bueno, no quedé en las pruebas allá en Cagliari, volví a Quindío y no, como le digo, ahí ya uno se descarrió otra vez, ya empecé a hacer otra vez las cosas mal. Ahí no, fue la primera experiencia que tuve con el Señor, pero no me bauticé, o sea, no me entregué a Dios. Y ya yo tenía eso aquí, que el Señor era el que, bueno, total que bueno, volví a Boca nuevamente, pero mal, porque el ser humano sin Dios no es nada. El ser humano sin Dios es inseguro, no tiene confianza, eh, toma decisiones a la ligera, pero en cambio cuando uno tiene a Dios en nuestro corazón, uno está seguro que la palabra dice que Él es nuestra roca y si uno confía en Él, el Señor es el que nos sustentará. Bueno, total, volví a Boca y ahí, bueno, todos esos años
hasta este año 2022, que volví a tener nuevamente otra experiencia con el Señor, similar, no, prácticamente la misma, que tuve en el 2019 con este Willy Rodríguez. Y bueno, de los 7 centrales que había, yo era el último nuevamente. Y yo me acordé nuevamente del Señor, por eso le leí esta, le leí este salmo que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Por eso le leí ese versículo porque nuevamente, o sea, por eso uno a veces dice, bueno, el Señor ya no le responde a uno porque ya uno le falló y eso, pero el Señor permanece fiel. Mire que lo volví a buscar, lo volví a invocar y el Señor nuevamente me ayudó. Hasta el día de hoy que yo pues le prometí que ahora sí me iba a entregar a él y que ya iba a hacer las cosas bien para él. Nuevamente tuve esa experiencia de séptimo central, bueno, por situaciones que habían pasado, que supuestamente pensaban que uno estaba haciendo esas cosas malas, esas cosas de apuesta y eso, bueno, total, que bueno, tuve un día una oración al Señor, le dije, Señor, usted conoce mi corazón, usted conoce mi corazón, me están acusando mal, están diciendo prácticamente todos ahí, todo el cuerpo técnico, directores, pensaban que yo hacía eso. Y yo no tenía cómo demostrarlo porque era la palabra mía contra la de ellos. Y yo le dije, Señor, sé que he sido desagradecido porque sé que usted es el único que me ha ayudado en medio de esta situación. Pero este día, Señor, solamente le pido una cosa. Limpie mi nombre, Señor. Solamente le pido eso, limpie mi nombre y haga entender a ellos que yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, total, empecé nuevamente. Empezaron jugando los demás y yo, bueno, tranquilo, vamos a ver qué va a pasar. Otra vez lo mismo, se lesionó el otro no llegaron los papeles y la última opción estaba yo ahí. Bueno, Cabarca le tocó jugar otra vez y yo decía, oiga, señor, gracias, hombre. Empecé, aproveché la oportunidad, ese año clasificamos y ya lo último ya del torneo que ya habíamos clasificado, empezaron a hacer eso, pues los que hacían esas cosas. Y hicieron una reunión allá en la casa de don Hernando y allá fuimos. Cuando allá estaban todos esos que hacían eso, y entre esos estaba yo. Y entonces le empezaron a preguntar a ellos que si yo tenía algo que ver con eso. Y yo decía, no, él nunca ha tenido nada que ver con eso. Y entonces todo el mundo sorprendió, bueno, pero ¿cómo así? ¿Y este muchacho? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? El señor, ahí hasta el profesor empezó a llorar porque dijo que me había acusado mal y que, o sea, que ya desde ahí ya no iba a acusar mal a un jugador sin antes conocerlo, porque él no me conocía y ya prácticamente me estaba acusando y el Señor limpió mi nombre. O sea, ahí ya se dieron cuenta quiénes eran los que estaban y el Señor lo saltó a uno. Por eso dice la palabra que Dios honra a los que lo honran. Bendito sea el Señor. Y bueno, ese año pasaron muchas cosas y ya pues el siguiente semestre hasta el Señor me puso, pues este señor de Willy me dio hasta la cinta de capitán y todo. Después de ese otra vez el último, otra vez pasé a ser el capitán del equipo y yo decía, no, esto solamente lo puede hacer el Dios. Y hasta el día de hoy, esos son los testimonios que he vivido en el Señor. Y pues ya antes de venirme para acá también viví algo similar con pues, el hermano Alex, que José, espérate un bueno, momentico, José. Espérate, te aporto algo. ¿Te acordás cuando le llevamos la oferta a don Hernando del Cúcuta? sí, Que fuimos con el pastor. ¿Se sí, acuerda? ¿Qué dijo don Hernando? De aquí no se va si no deja plata. ajá, Tiene que dejar tanto porque yo no lo voy a ir a... Alexander no se va a Cúcuta si no me trae una plata. ¿Sí o no? sí, Y luego, ¿cómo salió usted? ¿Pagando? gratis, Gratis. Gratis. Entonces yo le decía ayer a Ronald, yo le decía a Ronald, Ronald, es que yo ya sé cómo te funciona don Hernando. Ahora Hernando, a Hernando lo pongo en la pitadora de oración 2 días, 3 días y después lo suelta.
Porque Ronald me dice, no, es que Hernando tiene para un jugador, no lo quiere dejar jugar porque no le quiere renovar. Yo le dije, renuévele por 10 años si quiere. Que Hernando nosotros con Cabarca lo pusimos en oración con Cabarca porque teníamos dos ofertas, el Pasto, Y me quedaban 2 años de contrato, ¿no? Y ya dos con eso me dejó. años, ¿sí o no? Y no lo dejó ir. Y fuimos a hablar con él, a la oficina de él, que acuerda que fuimos los tres con el pastor. ¿Se acuerda? Sí, Y él dijo, no, Alexander es muy buen muchacho, yo lo quiero ayudar, pero tráigame un dinero. Le dije, pues plata no hay, déjelo ir a Cúcuta, que le damos una opción de compra. Y dijo, no, Caera no me va a pagar. Digo, no, déjelo ahí que él está jugando. Y a los 6 meses que usted jugó y fue el capitán, lo llamó con los papeles para que vaya. Él mismo. O sea, es un aporte, ¿no? Ahora continúe, pues. amén, mi hermano. Bueno, total que, bueno, ya yo en lo personal ya yo no, pues no quería seguir más en Boca por todo lo que había pasado. Yo pues quería tener una experiencia nueva en el fútbol, pues con Dios, porque ya cuando uno conoce al Señor, ya uno no tiene temor de lo que pueda pasar, porque ya uno sabe que va con Él. Entonces yo decía, pues bueno, si quedo sin contrato, sé que el Señor me sustentará. Aunque fue difícil la situación cuando salí de Boca, pues hubieron muchas ofertas, pero ninguna se concretó. Y esos 6 meses duré sin equipo. Y ya, en esos 6 meses, oiga, eso era oración tras oración y Señor. Pero bueno, siempre confié en Dios y el Señor siempre, siempre en esos 6 meses el Señor hubo sustento. Imagínense, no tenía contrato y hubo sustento en Cali. Yo estaba con mi esposa en Cali y la niña y pagábamos arriendo y la comida ellos sin contrato, el Señor lo sustentó a uno, ¿no? Todavía en la hora y no entiendo cómo fue que pasó todo eso, o sea, no sé de dónde salía la plata para el arriendo, de dónde salía para esto. El Señor, por eso le digo que cuando uno confía en Dios, Dios es, Dios no nos deja a nosotros en vergüenza. Y bueno, todo eso son experiencias que he vivido en Dios y creo que cada uno de nosotros hemos vivido experiencias. Algunos dirán que suerte, otros dirán, pues este nunca pasó dificultades, pero creo que el Señor permite todo eso para esto, para uno compartir el mensaje. En el momento que uno lo vive no es fácil, es fácil porque uno se siente muy, pues el menos pues de todo. Uno dice, no, ya de aquí ya no puedo salir, pero vea, el Señor lo levanta a uno y lo exalta a uno. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ya esos 6 meses, bueno, hicimos, recuerdo que el hermano, yo estaba, yo estaba en un sepelio, pues una hermana de la iglesia y el hermano me llamó. No, que estoy aquí con un empresario, se llama tal, tal, y vamos a reunirnos. Bueno, total que, bueno, el día siguiente, lo que hubo, en la misma tarde, fui. Y ese día llovió, y en esa lluvia yo llegué primero allá. Y el hermano, bueno, ¿y el hermano dónde está? Cuando pues ahí entré con Jamé y bueno, ahí empecé a hablar sin conocerlo. Y él que no, que firme aquí. Y yo, bueno, pero ¿a firmar qué? Si a mí no me han hablado nada de contrato. Y yo, pues, yo casi no confío así, digamos, en esos empresarios así. Yo se los manifesté, yo no confío así en firmar así por así, porque imagínense, yo tenía uno que supuestamente no salió con nada a la final. Y eso, vea, cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Ahora que conozco a Jamé, ese señor solamente le dice una vez a un jugador. Si le dice que no, ya, no se interesa más. Y recuerdo que el hermano y Jamé insistían, pero decía, pero ¿qué es lo que ellos le ven a uno si yo... Y yo no quería firmar. Pregúntale al hermano y verá que no quería firmar. Y me insistieron. Y todavía era enero y insistiendo, insistiendo. Hasta que al final ya no veía otra opción. Yo dije, no, pues vamos a firmarle. Y esa ha sido la bendición porque eh, ya cuando yo le firmé, prácticamente no tenía ni un peso, no tenía ni comida. Y el Señor ahí utilizó a esta persona para que por lo menos le colaborara a uno por la firma. Y el Señor, desde ese día, por eso le digo que Dios pone personas en el camino para bendecirlo a uno. Y el hermano le decía, usted, vea, el Señor ahí poniendo de la bendición y usted queriendo sacarle el cuerpo, queriendo, pero bueno, de todo eso uno aprende. Total, con todo eso, duré esos 6 meses sin jugar.
Y yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa, Señor? Tomé una mala decisión, ¿qué es lo que... Total, bueno, ya antes de venirme para acá, eso era lo que yo le había orado al Señor, que me diera una oportunidad por fuera. Y porque en Colombia estaba muy complicado, pero yo quería vivir mi experiencia por fuera. Yo le decía al Señor, Señor, por fuera, Señor. Bueno, y salió la oportunidad acá, salió la oportunidad acá en Macedonia, y ya está la iglesia, todo, el pastor, todos habían orado por mí, todos, antes de venirme. Y bueno, un día o 2 días antes de venirme para acá, llegó otra oferta, llegó otra oferta. El hermano y Jamén me llamaron, no, que está esta oferta de Envigado, esta oferta y ofrecen esto y esto. Total, que yo dije, ¿cómo así, hombre? Si ya yo logré el Señor que es para allá, o sea, ya el Señor me había confirmado que era para acá. Y otra vez nuevamente insiste, hasta se enojaron el hermano y Jamés se enojaron porque no, que este muchacho está rebelde, que yo decía, bueno, Señor, no sé, pero ya pues la iglesia oró por mí, ya tengo la convicción de que es para allá. Cuando, bueno, ahí ya me vine para acá, a la deriva, o sea, a la deriva prácticamente así como por decirlo, pues, supuestamente la deriva, porque Dios está con uno. Cuando uno confía en el Señor abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando llegué acá, o sea, el Señor ha puesto una gracia en mí acá que prácticamente acá todos en el equipo lo quieren a uno, el dueño del equipo. Y, o sea, ¿qué le quiero decir con esto? Antes, le digo, antes de ahí estaba la propuesta esa de Envigado. Si yo no hubiera, digamos, estado firme en la decisión que tomé y también en creerle a Dios que era para acá, ahí estuviera en Envigado, ahí Envigado hasta descendió. O sea, es algo que Dios lo libra a uno de todas esas cosas. Y hay veces en el momento uno se siente mal porque uno dice, bueno, estas personas que lo quieren el bien para uno, quizás uno tomó una mala decisión, pero Dios no lo deja en vergüenza a uno. Si uno confía en Dios, el Señor siempre está ahí respaldando. Dice en Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dice la palabra en Romanos. Y dice en Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Por eso le digo, cuando uno toma decisiones en Dios, creo que sí, el temor está porque es normal, en el ser humano siempre va a estar el temor, pero cuando uno sabe que Dios está ahí, uno va a ojos cerrados, uno dice, no, Señor, usted, yo, yo le oré a usted y usted abrió esta puerta, usted me respaldará. Y hasta el día de hoy, el Señor no la deja en vergüenza a uno acá. Gracias a Dios, pues he jugado todos los partidos acá. Eh, Dios lo ha respaldado a uno y ya han llegado ofertas, ya, imagínense, o sea, es la gracia de Dios, o sea, es Dios el que pone esa gracia en uno no sabe ni, porque uno es un sueño que uno tiene, pero Dios lo ayuda a uno a cumplir ese sueño. Por eso la palabra dice que fuera de Él, nada podemos ser. Con Él es que podemos dar frutos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, o sea, yo sé que eh, no todos vamos a vivir pues la misma experiencia del otro, pero sé que todos hemos pasado por dificultades y creo que Dios, en el momento que uno lo busca, Él responde, porque Dios dice, la palabra dice que Él no echa fuera ninguna oración. Eso sí, tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios porque dice, dame, hijo mío, tu corazón, que de él emana la vida. Porque es que desde el corazón vienen los malos pensamientos, todas las cosas malas, el pecado, todas esas cosas. Entonces, entregándole el corazón a nuestro Dios, creo que tendremos una vida exitosa en bendición. No solamente es dinero, ¿no? Porque la gente cree, cuando le dicen bendición, creen que solamente es dinero. Es una familia que Dios le regaló a uno, tener paz, tener tranquilidad en medio de toda esta situación. El Señor siempre lo va a respaldar a uno, siempre, siempre. O sea, cualquier dificultad, después que Dios esté en el camino, no hay nadie que lo pueda derribar a uno porque la palabra lo dice.
Y en Eclesiastés 7:14, versión TLA dice, por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. No solamente en los momentos buenos, sino en los momentos malos toca darle gracias a Dios porque la palabra dice que todo proviene de Él, todo proviene de Él. Y el gran ejemplo está ahí en Job, cuando le llegaron esas calamidades de un momento a otro, prácticamente en el mismo día. Y aún la mujer de él le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Y él le dice a la mujer que ha hablado como cualquiera. O sea, ¿por qué hablas así si el vientre salí desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré? Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job, en medio de esa situación, no vio despropósito alguno. Por eso te digo, toda la situación que uno pase es algún propósito de Dios. Quiere moldearlo a uno, quiere exaltarse en la vida de nosotros. Por eso le digo, nosotros creemos que es solamente por nuestro talento y que no, nadie más, que es solamente uno. Pero es mentira, el talento se lo ha dado Dios a uno. Y Él quiere bendecirlo a uno y exaltarlo si lo tenemos a Él en cuenta. Por eso la palabra dice que, como le digo ahorita, que Él honra a los que lo honran. Y que hay que buscarlo mientras puede ser hallado, porque llegará el tiempo donde, pues no sé si han escuchado pues de la venida del Señor y miren todo lo que está pasando hoy en día, ahora con esa nueva tendencia que la gente se cree animal, no sé. Eh, la gente cuando no tiene a Dios en su corazón, eh, piensa muchas cosas que son animales, que son esto, que son muchas cosas como todo ese poco de géneros, y la Biblia solamente me habla que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Entonces, la palabra de Dios es nuestra guía, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Miren que nadie nos engañe, dice la palabra. Miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos burladores, muchos falsos profetas, hablando de muchas cosas, pero cuando uno está en la roca, que es la palabra del Señor Jesús, no nos van a engañar. Entonces, los invito, mis queridos amigos y hermanos, que experimenten en Dios, que Dios es real cuando uno lo busca de corazón y le pide que lo ayude a uno a cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar. El Señor lo ayuda a uno. Mire que yo personalmente no conocía y uno, por decir así, fue buscando oro y el Señor le dio buen diamante porque uno no conocía acerca de todas esas promesas que están aquí en la Biblia, que son para uno. Dice que el Señor vendrá por un pueblo y que Él nos llevará y seremos salvos porque Él vino, güey, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por todos nosotros, porque todos somos pecadores, pero la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo en Jesús. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, todavía estamos a tiempo de buscar al Señor. Dicen en Apocalipsis dice que busquemos al Señor mientras pueda, no, dice es, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y cuál es la puerta? La puerta de nuestro corazón. Por eso él dice, él siempre nos pide en nuestro corazón, porque de ahí es que provienen todas las cosas malas. Y si uno le entrega el corazón al Señor, ahí ya todas las cosas cambian. Cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Ya uno ve las cosas ya diferentes, en el sentido de que